Capítulo 6. El karma y sus resultados. Ustedes se preguntarán, ¿qué causa el sufrimiento recién explicado? Uno debe saber que viene del karma de acción aflictiva. En este contexto, aflictivo no significa necesariamente acción no virtuosa, sino que más bien implica que tanto las acciones virtuosas como las no virtuosas están teñidas por la ignorancia. El Sutra de los 100 karmas dice: de muchas diversas causas de karma fueron creados la diversidad de estos migrantes. Del Sutra del Loto Blanco de la Gran Compasión, Mahakaruna Pundarika Sutra dice: este mundo es producido por el karma. Se manifiesta por medio del karma. Todos los seres sensibles son producidos por el karma. Aparecen por la causa del karma. Son plenamente clasificados por el karma. Todas sus características distintivas son atribuidas al karma. También dice el Tesoro del Abhidharma: los diversos mundos son creados por el karma. ¿Qué es karma? El karma de la mente y el karma del pensamiento. La actividad puramente mental, karma de la mente, se entiende como la causa de los resultados, tal como las acciones físicas resultan del pensamiento, karma del pensamiento. La colección del Abhidharma dice: ¿qué es el karma? Es el karma de la mente y el karma del pensamiento. Dice el Tesoro del Abhidharma: el karma es creado por la mente y por su fuerza. También dice el Tratado Fundamental del Camino Medio, Mula Madhyamaka Karika: el Supremo Rishi dijo: todo el karma por la mente y su pensamiento. ¿Qué son estos dos? El karma de la mente es el karma de la conciencia. Aquello que es creado por la mente es el pensamiento de la mente. Esto debería ser entendido como el karma del cuerpo y de la palabra. Dice el Tesoro del Abhidharma: la mente es el karma de la conciencia. Por su fuerza, el karma del cuerpo y de la palabra se manifiestan. Para explicar estos tipos de karma y el resultado creado por su fuerza, el resumen: clasificación y características primarias, atribución y estricto resultado, aumento de lo pequeño e inevitable. Estos 6 abarcan el karma y su resultado. 1. Clasificación. Hay 3 tipos de karma y su resultado. A. Karma no meritorio y su resultado. B. Karma meritorio y resultado. Y C. El karma y resultado de concentración meditativa inquebrantable. 2. Las características primarias de cada clasificación. A. Primero, karma no meritorio y su resultado. En general, hay muchas acciones no meritorias, pero se pueden resumir en 10. 3 del cuerpo, que son tomar la vida, etc. 4 de la palabra, decir mentiras, etc. Y 3 de la mente, codicia y demás. Hay 3 subcategorías para cada una de estas 10. Clasificación, resultado y acción distintiva. 1. Tomar la vida. A. Clasificación de tomar la vida. Hay 3 tipos: tomar la vida por la puerta del deseo, tomar la vida por la puerta del odio y tomar la vida por la puerta de la ignorancia. La primera significa tomar la vida por la carne, la piel, etc., por deporte, para la propia riqueza y para mantenerse uno mismo y a los seres queridos. La segunda significa tomar la vida a través del surgimiento del odio, por resentimiento o incompetencia. La tercera se refiere a hacer sacrificios y demás. B. 3.
Hay tres resultados de tomar la vida. Hay tres resultados de tomar la vida. El resultado de la maduración del acto, el resultado similar a la causa y el resultado general de la fuerza. Resultado de la maduración del acto significa que el actor nacerá en los reinos inferiores. Experimentar un resultado similar a la causa significa que aunque el actor nazca en el reino humano, su vida será corta o experimentará muchas enfermedades. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar poco auspicioso donde hay poca dignidad. C. Acto distintivo de tomar la vida. Tomar la vida de nuestro padre, o también un arhat, es un karma negativo muy pesado. 2. Robar. A. Clasificación de robar. Hay tres tipos de robo: tomar las cosas por la fuerza, tomar las cosas secretamente y tomar las cosas a través del engaño. El primero significa robar por la fuerza sin razón alguna. Lo segundo es robar cosas entrando en una casa sin que nadie lo note y demás. El tercero se refiere a engañar con el peso, las medidas, etc. B. Tres resultados de robar. Resultado de maduración del acto significa que el actor nacerá como fantasma hambriento. El resultado similar a la causa significa que aunque el actor sea humano, sufrirá de insuficiente patrimonio. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar donde habrá más hielo y nieve que lo normal. C. Acto distintivo de robar. Tomar riqueza que pertenece al maestro espiritual o las tres joyas es karma negativo muy pesado. 3. Conducta sexual incorrecta. A. Clasificación de la conducta sexual incorrecta. Hay tres tipos de conducta sexual incorrecta: protegida por la familia, protegida por el dueño y protegida por el Dharma. La primera significa conducta sexual errada con la madre, hermana, etc. Aunque en el contexto original estaba escrito predominantemente para el sector masculino, la correspondiente actividad realizada por un actor del sexo femenino también se clasifica como conducta sexual incorrecta. La segunda significa conducta sexual errada con alguien que está casado o es de la exclusividad del rey, etc. La tercera tiene 5 subcategorías. Hasta con la propia esposa, la conducta sexual errónea se refiere a partes del cuerpo inapropiadas, lugar inapropiado, tiempo inapropiado, número inapropiado y comportamiento inapropiado. Las partes impropias del cuerpo son la boca y el ano. Lugares impuros son cerca del maestro espiritual, un monasterio o una estupa o en una reunión de personas. Tiempo impropio es durante retiros especiales. Esto es cuando uno ha tomado los 8 preceptos: no matar, robar, mentir, realizar conductas sexuales inapropiadas, ingerir intoxicantes, utilizar camas con altura o espinas, comer en momentos inoportunos o incurrir en indulgencias de placer como joyas, canto y baile. Durante el embarazo, durante la lactancia o cuando hay luz. Un número impropio es más de 5 veces. Comportamiento incorrecto se refiere a golpes o tener sexo con macho o hermafrodita en la boca o ano. B. Tres resultados de conducta sexual errada. Resultado de maduración del acto significa que el actor nacerá como fantasma hambriento. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor nazca humano, se convertirá en la esposa de su enemigo. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar con más polvo de lo normal. C. Acto distintivo de conducta sexual errada. Tener sexo con la madre,
quien es también un arhat, es karma negativo muy pesado. 4. Mentir. A. Clasificación de la mentira. Hay 3 tipos de mentiras: mentiras espirituales, grandes mentiras y pequeñas mentiras. Lo primero es mentir acerca de tener una cualidad suprema del Dharma. Por ejemplo, pretender tener visiones de las deidades. Lo segundo es decir una mentira que hace la diferencia para nosotros o terceros en recibir beneficio o daño. Lo tercero se refiere a una mentira sin beneficio ni daño. B. 3 resultados de mentir. Resultado de maduración del acto significa que el actor nacerá en el reino animal. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido en el reino humano, será calumniado. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá con mal aliento. C. Acto distintivo de robar. Calumniar al Tathagata y mentir al maestro espiritual son karma negativo muy pesado. 5. Palabra divisiva. A. Clasificación de la palabra divisiva. Hay 3 tipos de palabra divisiva: dividir por la fuerza, dividir indirectamente y dividir secretamente. La primera significa dividir amigos en frente de ellos. La segunda significa dividir amigos con lenguaje indirecto. La tercera significa dividir secretamente. B. 3 resultados de palabras divisivas. Resultado de la maduración del acto significa que el actor nacerá en los reinos infernales. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, será separado de sus seres queridos. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar que no es nivelado. C. El acto distintivo de la palabra divisiva. Dentro de la palabra divisiva, usar palabras desagradables con la noble sangha es karma negativo muy pesado. 6. Palabras duras. A. Clasificación de palabras duras. Hay 3 tipos de palabras duras: directas, circundantes e indirectas. La primera es hurgar directa y enérgicamente en las diversas faltas de alguien. La segunda es usar sarcasmo o palabras divertidas solo por herir. La tercera es hurgar en las faltas de alguien, hablando mal a sus amigos y parientes. B. 3 resultados de palabras duras. Resultado de maduración del acto significa que el actor nacerá en el reino infernal. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, escuchará muchas noticias desagradables. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar seco y caliente donde hay más seres perversos de lo normal. C. Acto distintivo de las palabras duras. Usar palabras duras para dañar a los padres o a los seres nobles es karma negativo muy pesado. 7. Conversación ociosa. A. Clasificación de conversación ociosa. Hay 3 tipos de conversación ociosa: falsa, mundana y verdadera. La primera significa recitar los mantras y leer textos herejes, etc. La segunda es charla inútil. La tercera es dar las enseñanzas del Dharma a los que no tienen respeto y son recipientes impropios. B. 3 resultados de la conversación ociosa. Resultado de la maduración significa que el actor nacerá en el reino animal. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, su palabra no será respetada. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar con clima inapropiado. C. Acto distintivo de la conversación ociosa. Dentro de la conversación ociosa, distraer a los que están practicando el Dharma es karma negativo muy pesado.
8. Codicia. A. Clasificación de la codicia. Hay 3 tipos de codicia: respecto a uno mismo, respecto a otros y respecto a ninguno, tales como los objetos que no tienen dueño. La primera significa estar apegado a la propia raza, familia, cuerpo, cualidades, patrimonio y pensar: oh, no hay nadie como yo. La segunda significa estar apegado a la propiedad de otros y pensar: desearía poseer esto. La tercera es estar apegado a una mina bajo la tierra o algo parecido que no pertenece a nadie y pensar: me gustaría poseer eso. B. 3 resultados de la codicia. Resultado de la maduración del acto significa que el actor renacerá como fantasma hambriento. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, tendrá más codicia aún. Resultado general de la causa significa que nacerá en un lugar con malas cosechas. C. Acto distintivo de la codicia. Deseo de robar la riqueza de un renunciante es karma negativo muy pesado. 9. Pensamiento dañino. A. Clasificación del pensamiento dañino. Hay 3 tipos de pensamiento dañino: el que viene del odio, de los celos y del resentimiento. El primero significa el deseo de matar a otros con odio, como en una batalla. El segundo significa el deseo de matar a un competidor por miedo a que éste sea mejor que uno mismo. El tercero significa el deseo de matar por recuerdos de daños pasados que se guardan en la mente. B. 3 resultados de pensamientos dañinos. Resultado de la maduración del acto significa que el actor nacerá en el reino infernal. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, experimentará más odio aún. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar donde los alimentos son amargos y ásperos. C. Acto distintivo del pensamiento dañino. Dentro del pensamiento dañino, cometer los crímenes atroces es karma negativo muy pesado. Los 4 crímenes horrendos son matar al padre, a la madre, a un arhat, dividir a la sangha y herir a un Buda. 10. Visión incorrecta. A. Clasificación de la visión incorrecta. Hay 3 tipos de visión: visión incorrecta de la causa y resultado, de la verdad y de las 3 joyas. La primera significa no creer que el sufrimiento y la felicidad son causados por la no virtud y la virtud respectivamente. La segunda significa no creer que se puede obtener la verdad de la cesación, aunque practique la verdad del sendero. La tercera significa no creer en las 3 joyas y calumniarlas. B. 3 resultados de la visión incorrecta. Resultado de la maduración del acto significa que el actor nacerá en el reino animal. Resultado similar a la causa significa que aunque el actor haya nacido humano, su ignorancia será aún más profunda. Resultado general de la fuerza significa que el actor nacerá en un lugar sin cosechas. C. Acto distintivo de la visión incorrecta. Dentro de la visión incorrecta, creer solo en verdades literales, racionables y observables es karma negativo muy pesado. Todos los resultados madurados explicados arriba se dan en términos generales. Hay 3 clasificaciones especiales: por el tipo de emociones aflictivas, por la frecuencia y por el objeto. Primero, si se actúa con odio, se nacerá en el reino infernal. Si se actúa con deseo, se nacerá en el reino de los fantasmas hambrientos. Si se actúa con ignorancia, se nacerá en el reino animal. La preciosa guirnalda enjollada, Ratnavali, dice: por apego, se será un fantasma hambriento. Por odio, se será lanzado en el reino infernal. Y por ignorancia, se nacerá como animal. Relativo a la frecuencia, cuando se crean innumerables acciones no virtuosas,
se nacerá en el reino infernal. Por cometer muchas acciones no virtuosas, se nacerá en el reino de los fantasmas hambrientos. Por cometer algunas acciones no virtuosas, se nacerá como animal. Relativo al objeto, uno nacerá en el reino infernal si actúa en forma no virtuosa hacia seres de alto nivel. Si se actúa de esta manera hacia seres mediocres, se nacerá como fantasma hambriento, y si así se comporta hacia seres ordinarios, se nacerá como animal. Esta es la explicación de la causa y resultado de las no virtudes. Dice la preciosa guirnalda enjollada: deseo, aversión, ignorancia y el karma creado por ellas son no virtudes. Todo el sufrimiento viene de la no virtud, así como los reinos inferiores. B. Karma de la causa y resultado. 1. El karma. Proteger la vida de otros. Practicar gran generosidad. Mantener la ética moral. Hablar la verdad. Armonizar a los que no son amigables. Hablar amablemente y con educación. Hablar con sentido. Practicar la reducción del apego y el desarrollo del contentamiento. Practicar la bondad amorosa y similares, y comprometerse con el significado perfecto. 2. Los resultados. Las acciones virtuosas tienen también 3 resultados. El resultado de la maduración del acto es que uno renacerá en los reinos humanos o de los dioses del mundo del deseo. El resultado similar a la causa significa que uno experimentará una larga vida si evita tomar la vida ajena y demás con relación a las demás virtudes. El resultado general de la fuerza significa que por haber evitado tomar la vida, se renacerá en un buen lugar, con fuertes propiedades, un ambiente especial y demás en relación a las demás virtudes. Por esto se muestra la causa y resultado del mérito. Dice la preciosa guirnalda enjollada: no apego, no agresión y mente sin oscurecimientos. Y el karma creado así es virtuoso. Todos los reinos superiores vienen de la virtud, tanto como paz y gozo en todas las otras vidas. C. Karma, causa y resultado de la concentración meditativa indestructible. 1. El karma. Practicando la causa, concentración meditativa de equilibrio, se obtendrá el resultado nacido de la concentración meditativa. La concentración meditativa de la ecuanimidad tiene 8 pasos preparatorios, 8 niveles de concentración meditativa actual y una concentración meditativa especial. 2. Resultados nacidos de la concentración meditativa. El resultado se refiere a los 17 reinos dentro del reino de los dioses de la forma. Y dentro de los reinos de los dioses de la no forma. Aquí, la causa y resultado será en directa relación uno al otro. En general, todos se basan en las 10 virtudes. Los 17 reinos dentro de los dioses de la forma son, de lo más abajo hacia arriba, 3 obtenidos mediante la primera meditación concentrativa. 1. Brahmakayika, variedad brahmática. 2. Brahma Purohita, asamblea brahmánica. 3. Mahabrahmana, gran Brahma. 3 obtenidos mediante la segunda concentración meditativa. 4. Paritava, luz menor. 5. Apramanava, luz ilimitada. 6. Abhasvara, luz radiante. 3 obtenidos mediante la tercera concentración meditativa. 7. Paritashubha, virtud menor. 8. Apramanashubha, virtud ilimitada. 9. Shupakirsana, vasta virtud. 3 obtenidos mediante la cuarta concentración meditativa.
10. Anabraka, sin nube. 11. Punjas Prasawa, nacido del mérito. 12. Birhadphala, gran recompensa. 5 conocidos como los lugares puros. 13. Abrirá, no grandioso. 14. Atapa, sin dolor. 15. Sudirsha, excelente apariencia. 16. Sudarshana, percepción clara. 17. Akanishta, reino más alto. Los 4 reinos de los dioses sin forma son Akashanantya, infinito espacio Ayatana. Vijnanantya, infinita conciencia Ayatana. Akinshnaya, Ayatana de la nada. Y Nirsangyasangya, ni percepción ni no percepción Ayatana. La primera concentración meditativa comienza practicando la expulsión. Expulsión quiere decir progresar de un nivel a otro, expulsarse uno mismo hacia arriba. Y la etapa preparatoria comprensible sin instrucción, la completación de la cual es la base para la primera concentración meditativa actual. El actual logro de la primera concentración meditativa disuelve las apariencias burdas y los factores mentales, y lo que permanece es un pensamiento discursivo muy sutil, reflexión, vichara, gozo, piti y bienaventuranza, sukha. Practicando esta concentración meditativa, uno nacerá en el primer reino Mahabrahma. La segunda concentración meditativa comienza practicando la expulsión y la etapa preparatoria comprensible sin obstrucción. En el logro real de la segunda concentración meditativa, los 2 factores mentales iniciales, pensamiento discursivo sutil y reflexión, permanecen ahora en calma y uno solo experimenta los 2 factores mentales de gozo y éxtasis, pudiendo nacer en el segundo reino de los dioses de la concentración meditativa, llamados los dioses de menor luz y otros. De esta manera, la expulsión y preparación debe ser entendida para todo el resto. En el logro real de la tercera concentración meditativa se evita el gozo y practicando la concentración meditativa del éxtasis se nace en el tercer reino de los dioses de la concentración meditativa llamados dioses de menor virtud y otros. La cuarta concentración meditativa es la práctica de evitar el pensamiento discursivo sutil, la reflexión, el gozo y el éxtasis. Al completar la cuarta concentración meditativa, se nacerá en el reino de los dioses de la concentración meditativa llamados sin nubes y otros. Después de renunciar a las 4 concentraciones meditativas, la próxima etapa se llama espacio ilimitado. Practicándola, se nacerá en el reino de los dioses del espacio infinito Ayatana. Convencionalmente, Ayatana es la base sobre la cual dependen otros procesos mentales, la esfera en la que operan o simplemente el punto de referencia. En el caso de estas concentraciones meditativas sutiles, la actividad de los 5 sentidos se suspende para que el exclusivo referente mental se exprese como espacio infinito, la nada y demás. Renunciando a esta, resulta en el estado de conciencia ilimitada. Practicándola, se nacerá en los reinos de los dioses de la infinita conciencia Ayatana. Renunciando a esta, resulta en el estado de la nada. Practicándola, se nacerá en los reinos de los dioses de la nada Ayatana. La renuncia a esta
resulta en nacer en el estado de ni percepción ni de no percepción. Practicándola, se nacerá en el reino de los dioses de ni percepción ni no percepción ayatana. ¿Qué tipo de sendero es el que se llama nacido de la renunciación? Significa rechazar los niveles inferiores y así liberarse del apego. ¿Son los niveles del espacio infinito ayatana y otros llamados así porque su proyección es el espacio? Esto es, ¿se focaliza uno en el espacio infinito como objeto de meditación? No. Para los tres primeros, cuando uno entra en la absorción, el espacio infinito, etc., son proyectados en la mente y las etapas son nombradas de acuerdo a esto. Esto quiere decir que en la etapa preparatoria, estos son incorporados a la mente como objetos de meditación. Más adelante, cuando la absorción ha sido plenamente realizada, ya no son traídos a la mente. El último se llama así porque hay muy poca percepción. Aunque no hay clara percepción, tampoco hay ninguna. Generalmente estas 8 concentraciones meditativas actuales se basan en una mente unidireccional virtuosa. Esta es la explicación de la causa y resultado del karma de la concentración meditativa inamovible. Dice la preciosa guirnalda enjollada: por la concentración meditativa y la ausencia de forma, se experimentará el éxtasis de Brahma y otros. Por lo tanto, los creadores de este samsara son los 3 karmas aflictivos. 3. Atribución. Esta tercera categoría, atribución del karma, significa que se experimenta el resultado creado. Los resultados madurarán en los skandhas relacionados al actor y no a otros. La colección del Abhidharma, Abhidharma Samukaya, dice: ¿qué significa la atribución del karma? Se experimenta la maduración del karma que uno ha creado. No es común a otros y por eso se le llama atribución. Si así no fuere, el karma que fue creado podría perderse o podría existir peligro de enfrentar un resultado que uno no haya creado. Por lo tanto, en el sutra se dice: ese karma que es creado por Devadatta no madurará en la tierra, agua, etc. Pero ese karma madurará en los skandhas y el ayatana de ese individuo en particular. ¿A quién más podría afectarle este karma? 4. Resultado estricto. Esta cuarta categoría significa que se experimentará felicidad y sufrimiento sin equivocación a través del resultado del karma virtuoso y no virtuoso. Se experimentará felicidad a través de la acumulación de la virtud. Acumulando la no virtud, se experimentará el resultado del sufrimiento. Dice también la colección del Abhidharma: ¿qué significa el resultado estricto del karma? Se experimenta la maduración del karma que se ha creado. Se experimenta estrictamente la virtud y no virtud del karma que se ha creado. Del pequeño tipo de atenta contemplación, se logrará la felicidad a través de la virtud. El sufrimiento resulta de la no virtud. Más aún, la virtud y la no virtud claramente explican el karma y su resultado. El sutra del requerido Surata, Surata Paripracha Sutra, dice: de la semilla caliente nacerán frutos calientes. De la semilla dulce nacerán frutos dulces. Con estas analogías, los sabios comprenden la maduración de la no virtud. Es caliente y la maduración de las acciones blancas es dulce. 5. Aumento de lo pequeño. Esta quinta categoría significa la maduración de un gran resultado resultante de un karma pequeño. Por ejemplo, respecto a acciones no virtuosas, se dice que se experimentará un kalpa en el reino infernal por cada instante de pensamiento negativo.
Una guía en el camino del Bodhisattva dice: el Buda ha dicho que cualquiera que lleve un pensamiento malo en contra de un benefactor como un Bodhisattva permanecerá en el infierno por tantos eones como fueron los malos pensamientos. Por una o dos veces de palabra negativa, uno experimenta sufrimiento por 500 vidas y así. Los versos dichos intencionalmente dicen: aun de una pequeña no virtud, habrá mucho temor en la próxima vida, y la fuente de todos los sufrimientos, como veneno, entra al estómago. Por una pequeña acción virtuosa, se cosechará un gran resultado. Dicen los versos dichos intencionalmente: aunque se genere un pequeño mérito, conducirá a mucha felicidad en la próxima vida. Uno logrará un gran beneficio como una cosecha próspera. 6. Inevitable. La sexta categoría, lo inevitable del karma, significa que a menos que aparezca un antídoto, el resultado vendrá sin pérdida, aunque hayan pasado innumerables kalpas. El karma puede yacer quieto por un largo tiempo, pero de alguna manera, cuando se encuentra con las condiciones apropiadas, el resultado aparecerá. Y así se teme el sufrimiento del samsara y adquiere confianza en el karma y su resultado. Se dice: aquel que da la espalda a los placeres del samsara y se abstiene de acciones no virtuosas, pero que está interesado solo en su propia paz, se le llama una persona mediocre. Así, usted puede cultivar la mente de una persona mediocre. Para ver un ejemplo, vean las 7 hijas del rey Krika. La historia de la hija del rey Krika aparecerá en el apéndice A. Dice el Sutra de los 100 karmas. En sánscrito, Karma Sataka Sutra. Todos los karmas de todos los seres no se perderán, ni aun en 100 kalpas. Cuando todas las causas y condiciones se reúnan, el resultado madurará. El pequeño tipo de atenta contemplación dice: es aún posible que el fuego se enfríe. Es aún posible que el viento sea atado por una cuerda. Es aún posible que el sol y la luna caigan, pero la madurez del karma es infalible. Este es el 6º capítulo que trata el karma y su resultado del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas.